empezar. La clase de hoy día básicamente es un tema muy importante porque de esto depende mucho la posibilidad de que ustedes puedan mejorar el estado de salud de un paciente. ¿Se acuerdan que les comentaba que cuando el pH de la célula baja menos de 7.25, la célula comienza a entrar en disfunción? Cuando llega a 7, la célula como que se detiene, ¿no? Y si baja menos de 7, la célula comienza a morir. Y 6.8, dejamos de existir y fallecemos. Entonces, bajo ese principio, recuerden que esto es todas las células de tu cuerpo. Hablamos de neuronas, corazón, riñón. Y, por ejemplo, nos llegó un paciente de 70 años de edad que se había atorado con la comida en la casa. Entonces, la familia desesperadamente lo trae a la emergencia y llega. Y llega con una presión de 50/30 y llega con una saturación de 50%, con una respiración boqueante, abriendo la boca y ya a punto de fallecer. Le tomamos el agua y el pH nos sale en 6.9, con un bicarbonato en aproximadamente 10. Cuando le tomamos la presión estaba en 53 más o menos, y lo que comenzamos nosotros a hacer es, bueno, lo que hicieron los médicos en ese momento fue aumentar el volumen, porque si la presión estaba baja, ¿qué hay que hacer? Aumentar el volumen y mejorar la presión. La presión subió un poco y volvió a caer. Nuevamente le metieron más volumen, la presión subió y volvió a caer. Y cuando agarran y le ponen, dicen, no, vamos a poner un catéter porque vamos a usar inotrópicos para mejorar la presión arterial. Le ponen los inotrópicos, la presión sube y vuelve a caer. Y todos decían, bueno, ya llegó mal, y le dijeron a la familia que iba a fallecer. No, porque ya no sostenía, su cuerpo ya había perdido. Porque claro, les acabo de explicar que cuando el pH está en menos 7.25, la célula ya comienza a fallar. Menos de 7 se paraliza y cuando ya está llegando a 6.8 muere. Entonces, si está en 6.9, como que ya está en el camino de muerte celular. Y no estoy hablando de una, estoy hablando de todas las células. Cuando hicimos la función renal, su creatinina salió en 4 casi. O sea, ya estaba haciendo falla renal. Le hicimos estudio de troponinas para ver su corazón y sabía que se elevó las troponinas. Cuando hicimos estudio del hígado, el hígado también estaba fallando. O sea, todos sus órganos comenzaron a fallar. Y eso es un signo de premuerte. O sea, en pocas palabras estaban muriendo. Entonces dijimos, justo teníamos un ventilador mecánico. Y se nos ocurrió algo. Dijimos, a ver, ¿qué pasaría si el paciente estaba inconsciente y su CO2 que tenía el paciente estaba en casi 50 de CO2? Ya 50 de CO2. Y su bicarbonato, como les digo, ya estaba llegando casi a valores muy bajos, estaba casi 9 ahí. Pregunta, se nos ocurrió a nosotros hacer lo que el paciente hiperventile. Si yo hago que el paciente hiperventile, ¿qué voy a producir? Que elimine CO2. Y si bajo el CO2, hago una alcalosis respiratoria. ¿Y qué va a hacer con el pH? Va a subir. Entonces dijimos, hagamos eso. Lo intubamos, lo metemos en un ventilador mecánico y comenzamos a meterle frecuencias un poco altas, con volúmenes altos, para que expanda su pulmón y bote el CO2. Y le tomamos el aire y efectivamente, solamente con ese mecanismo de hacer hiperventilar, subimos el pH hasta 7. Bueno, por lo menos ya no era 6.9. Entonces dijimos, muy bien, ¿qué otra manera podemos subir el pH? Agregándole ¿qué? Bicarbonato. Entonces le pusimos bicarbonato, una dosis muy baja, y subimos el pH a 7.1. Y oh sorpresa, doctores, cuando subimos el pH a 7.1, la presión comenzó a subir. ¿Por qué? Porque las células estaban comenzando a entrar a un estado de pH más alto. Al rato tomamos otra vez, el pH ya estaba en 7.25. Y la presión comenzó a subir. Y al día siguiente, que logramos mantener el pH, comenzó a mejorar parcialmente. Al día siguiente, el paciente con su presión comenzó a orinar y comenzó a funcionar mejor su organismo. Entonces, la pregunta, y siempre recuerden eso, o sea, vean cómo el pH puede influenciar en todo un mecanismo biológico
visto de una manera muy caótica, si es que no se complica bien. El paciente mejoró su saturación, mejoró sus parámetros, y bueno, logramos que llegue a un pH de 7.35. Su riñón se ha mejorado, su hígado ha mejorado, su corazón también. El único detalle era de que así como se daña las células del corazón, también su sistema nervioso, sus neuronas también se han afectado. Hasta el momento el paciente no despierta. Entonces surge una pregunta: ¿no será que ya se dañó su cerebro? ¿No? Entonces, y felizmente por concepto les digo una cosa a ustedes: el último órgano que se va a lesionar por el pH es el cerebro. Lo más probable es que el cerebro de este paciente todavía no se haya lesionado, esté en una conmoción por el pH tan bajo que tuvo, pero hay que darle tiempo. Entonces, lo que quiero que entiendan es cómo solamente cambiando el pH podemos ayudar al paciente. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy vamos a entender la fisiopatología y cómo el riñón regula el pH. ¿Qué ustedes podrían hacer con ese razonamiento para solucionar cualquier problema? Entonces, vamos a ver la producción de ácidos y regulación del pH sanguíneo, líneas de defensa del equilibrio ácido-base. Tenemos tres líneas de defensa. Primera línea, bajas. Segunda línea, parte respiratoria. Y tercera línea, el riñón. Repito, las tres primeras líneas de defensa ante alteraciones del pH tenemos tres. La primera e inmediata es el bajas. El segundo, básicamente, no tan inmediato, es la parte respiratoria. Y por último, el riñón. ¿Por qué por último el riñón? Porque el riñón es lento, demora horas, o días, o semanas. El buffer es inmediato. ¿Ya? Por eso es que este paciente, al bajar su pH, ¿por qué bajó el bicarbonato? Porque comenzó a consumir su bicarbonato. ¿Ya? Y el respiratorio, eso se presenta en minutos. Pero como lamentablemente este paciente tuvo una dificultad respiratoria porque se atoró y todo, llegó un momento en que su cerebro ya no controlaba su respiración. Entonces, ¿cómo hacemos que este paciente hiperventile para que mejore? Porque eso era su mecanismo de defensa. Ya no lo hacía porque ya se había lesionado su cerebro. Entonces, en ese caso, el ventilador mecánico era una opción. ¿Ya? Entonces, la respiración es el segundo mecanismo de defensa ante trastornos ácido-base. ¿Listo? Principalmente acidosis. Y el último es el riñón. Y el riñón va a ser el efecto de eliminar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, porque necesito cambiar el pH. Pero demora. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, en esta clase principalmente vamos a ver cómo el riñón mantiene este pH en 7.4, que es lo óptimo que ustedes tienen. ¿Qué mecanismos básicamente va a sufrir el bicarbonato? Y cómo nuestro cuerpo puede producir nuevo bicarbonato ante una emergencia. ¿Cómo se reabsorbe? ¿Y qué factores van a influenciar dentro de la producción de la eliminación, de hidrogeniones en la orina? Que básicamente es la práctica del día de hoy. Entonces vamos a analizar. El bicarbonato, doctores, es el principal buffer que tenemos nosotros. ¿Ya? Es el principal buffer. ¿Ya? Nuestro sistema de amortiguadores básicamente son buffers, bicarbonato. También tenemos el fosfato, pero recuerden que les dije que el fosfato es más intracelular de la célula. El otro mecanismo es el sistema respiratorio y por último el sistema renal. ¿Cuál es el propósito de estos tres sistemas o tres mecanismos de regulación? Mantener el pH entre 7.35 a 7.45. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros somos máquinas productoras de hidrogenadas. Nuestro cuerpo ya por naturaleza produce hidrogenadas. El hecho de que ustedes ahorita, por ejemplo, hayan almorzado, su cuerpo produce hidrogenadas. El hecho de que hayan consumido alimento, el hecho de que estén respirando, aumenta su metabolismo y hacen procesos oxidativos y hacen producción de hidrogenadas. Su cuerpo produce hidrogenadas en gran cantidad. Metabolismo de carbohidratos, al final, siempre todo metabolismo adecuado
o toda oxidación completa de los carbohidratos te da CO2 y agua. Y eso te va a dar ácido carbónico, que es bicarbonato más hidrogeniano. Otra fuente, básicamente, que vamos a tener es la formación de fosfatos inorgánicos a partir del metabolismo de los fosfolípidos, fosfoproteínas y ácidos nucleicos. Y este fosfato, que tiene una peculiaridad que puede, básicamente, doctores, captar hasta 2 hidrogeniones. Es un buffer muy potente, pero muy escaso, que principalmente se encuentra en la célula. Tenemos otro mecanismo de buffer, que es la oxidación de los aminoácidos, y en este caso, hablando un poco del azufre, la metionina y la cisteína, nosotros podemos tener lo que son, así como fosfatos, también tenemos sulfatos, ¿ya? Sulfatos, que también van a captar hasta 2 hidrogeniones. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito? Que cuando yo tengo un exceso de hidrogeniones, tanto el bicarbonato que se dio por metabolismo de carbohidratos o el fosfato que se dio por el metabolismo de los fosfolípidos o todo lo que tenga fosfoproteínas, ácidos nucleicos o lo que es aminoácidos que tienen azufre, capten estos excesos de hidrogenos que ustedes tienen. ¿Ya? Ese es el propósito. Muy bien. Ahora, normalmente la regulación eficiente de la concentración de hidrogeniones o el pH es necesaria debido a la gran reactividad de este ion. ¿Qué sucede, doctores? Que este ion, hidrogenión, que ustedes ya lo están conociendo, a pesar que, si se dan cuenta, ambos tienen cargas positivas, al igual que el potasio, tiene un peso atómico mucho menor que estos. Por tanto, posee una mayor densidad de carga eléctrica positiva que le confiere una alta reactividad. En pocas palabras, a más hidrogeniones, más daño celular van a tener ustedes. Les va a alterar la función de la membrana celular, todo potencial de acción lo va a alterar, la funcionalidad de la mitocondria, todo, absolutamente todo se va a alterar. Van a tener disfunción miocárdica, disfunción cardíaca, disfunción renal, disfunción cerebral. ¿Listo? Entonces, nuestro objetivo, doctores, es de que esos hidrogeniones no generen esos trastornos y tengo que mantenerlo en un pH de 7.4. Recordarán que el pH es el logaritmo negativo ¿de quién? De la concentración de hidrogeniones. Por tal motivo, en esta unidad tienen que saber qué es un logaritmo, ¿ya? Por si acaso, que van a venir preguntas de logaritmos. ¿Ya? Entonces, no se olviden, normalmente la concentración de hidrogeniones, es 40 nanomoles por litro o 40 nanoequivalentes por litro, que si yo convierto esto en el logaritmo negativo, me va a salir un pH de 7.4. Repito, si yo convierto esto a nivel de lo que es el logaritmo negativo de este valor, me va a dar un pH de 7.4. ¿Ya? Vamos a ver en la práctica de hoy día justo tenemos esta práctica, donde vamos a calcular el pH en función a la concentración de hidrogeniones que vamos a tener en la orina y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo el pH, tú puedes decirme cuántos hidrogeniones tengo, ¿listo? Y si tengo la concentración de hidrogeniones, tú me puedes decir cuánto es su pH, porque solamente que tienen que aplicar logaritmo negativo, nada más. ¿Ya? Y no es complicado, por si acaso. Muy bien. Muy bien, entonces no se olviden, buffers, primera defensa, segunda defensa respiratorio y la última defensa renal. Y dentro de los amortiguadores, les repito, el bicarbonato es el principal buffer. Vamos a tener que recordar los valores normales para que hagan los cálculos de los ejercicios que van a hacer. Dentro de lo que es la tercera unidad, ustedes van a tener que interpretar un AGA. Básicamente, interpretar cómo llegamos a un valor de AGA. Para esto tienen que saber que el pH tiene un valor de 7.75 a 7.25, como punto medio 7.4. Tienen que recordar que tiene un valor de bicarbonato. El bicarbonato, como buffer, normalmente es, para que no se olviden, 24 miliequivalentes por litro. A esto le agregamos un rango de más o menos 2, es decir, de 22 a 26. ¿Ya? No se olviden, es ese rango.
El otro valor que tienen que recordar es la presión parcial de CO2. La presión parcial de CO2 es 40 milímetros de mercurio y tiene un rango que va de más o menos 5, es decir, de 35 a 45. ¿Ya? Si ustedes tienen fijo esto, doctores, vamos a poder interpretar varias propiedades ácido-base. Entonces, nuestro bicarbonato normalmente es 24 más menos 2. El fosfato es mucho menor, pero es más potente. ¿Ya? Y tengo otros buffers que se llaman los proteinatos o las proteínas. ¿Qué sucede? Que las proteínas tienen que carga negativa. Por tal motivo, si tengo un exceso de hidrogeniones, las proteínas también van a captar hidrogeniones y se vuelven también un buffer. Repito, todo producto que capta hidrogeniones también se vuelve un buffer. Por ejemplo, yo tengo bicarbonato, ¿capta hidrogeniones? Sí. ¿Tengo fosfato, capta hidrogeniones? Sí. ¿Tengo proteínas, capta hidrogeniones? Sí. Tengo hemoglobina, que también tiene carga negativa, capta hidrogeniones, sí. ¿Ya? Entonces, todo aquello que me capta hidrogeniones actúa como un buffer. ¿Ya? No se olviden, en el espacio intracelular yo tengo principalmente fosfatos y proteínas. En el espacio extracelular yo tengo más a quién? Bicarbonato. Y acá vamos a entender lo siguiente. A ver, mi sistema respiratorio. El propósito del sistema respiratorio es eliminar diariamente una cierta cantidad de ácido carbónico bajo la forma de CO2. Y observen lo siguiente, miren lo que les voy a mostrar. Con estos datos, tenganlo presente, por favor, porque esto sí lo vamos a usar. Miren, tengo mucho hidrogenión, voy a juntarlo con quién? Con un bicarbonato. ¿Listo? Entonces, como viene un bicarbonato y me captura un hidrogenión. Por tal motivo, lo que va a formar es ácido carbónico. Este ácido carbónico básicamente se va a mantener fuerte, pero va a suceder un fenómeno que gracias a la anhidrasa carbónica se va a disociar en CO2 y agua. Lo curioso, doctores, el agua es inocuo, no te causa daño. Y el CO2 también hasta cierto punto es inocuo, pero esto se va a eliminar mediante la vía respiratoria. Entonces, si se dan cuenta, doctores, cada vez que yo respiro más, boto más CO2, ¿es por qué? Porque estoy también botando ¿qué? Bicarbonato. O sea, cada vez que un bicarbonato se una con hidrogenión, forma ácido carbónico y se disocia en CO2 y agua, este CO2, doctores, se va a eliminar. Entonces, a más CO2 yo elimine, más, ¿qué va a pasar con mi hidrogenión? ¿Qué va a pasar con mis hidrogeniones? A más CO2 yo elimine, va a bajar. Claro, porque, repito, cada bicarbonato se va a unir ¿con quién? Con un hidrogenio. Al momento que se une, forman ácido carbónico, con la anhidrasa carbónica se divide en CO2 y agua. Entonces, a más CO2 yo esté botando, es porque estoy formando más esta sustancia. ¿A base de qué? De que un bicarbonato se unió con un hidrogenión. Entonces, ¿qué significa esto, doctores? Que cada vez que yo hiperventile y bote más CO2, indirectamente estoy ¿qué? Botando hidrogeniones. No sé si me dejo entender. Entonces, un mecanismo de defensa de nosotros para poder bajar los hidrogeniones es hiperventilar. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, por eso es que cuando uno hiperventila, ¿qué se produce? Una alcalosis, ¿no? Porque estoy indirectamente, cada vez que yo bote un CO2, estoy botando un hidrogenión. O sea, por lo menos trato de defender a mi cuerpo. Y ese mecanismo no lo tenía este paciente, porque ya su cerebro se lesionó y ya no hiperventilaba, estaba inconsciente. La única manera de hacer hiperventilar era con una máquina, ¿no? Entonces, segundo mecanismo, ¿listo? Los riñones, doctores, básicamente los riñones, su función es reabsorber bicarbonato.
Y acá surge una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Eliminar los hidrogeniones? O sea, el exceso de hidrogeniones lo elimino. El respiratorio lo va a hacer. ¿Listo? Lo está haciendo. Pero no es muy potente. La otra manera de eliminar este hidrogenio es mediante ¿quién? Mi riñón. Entonces yo le digo a mi riñón, ¿sabes qué? Orina. Y voto. ¿Listo? ¿Qué es más fácil? ¿Eliminar los hidrogeniones por la orina o reabsorber más bicarbonato para seguir contrarrestando a estos hidrogeniones? ¿Cuál creen que es más factible? ¿Cuál nos convendría? A ver, ¿orinar los hidrogeniones? O mejor, le digo, riñón, ¿sabes qué? Recáptame todo el bicarbonato que has filtrado y todo, resuelve todo. Y de esa manera ese bicarbonato recuperado me sigue sirviendo para así contrarrestar estos hidrogeniones. ¿Listo? ¿O me conviene más que el riñón lo elimine? Pregunta, a ver, ¿qué creen? ¿Cuál me conviene más? Mira, a ver, la alternativa 1, ¿me conviene que el riñón orine más hidrogeniones? O la alternativa 2, ¿me conviene que el bicarbonato sea reabsorbido más por el riñón? Ya, a ver, ¿quiénes levanten por la alternativa 1? Levanten la mano. Ya, 1. En uno es orinar, ¿verdad? Claro, por eso, o sea, ¿qué me conviene? O sea, el riñón dice, yo te voy a ayudar, dice el riñón. Tengo dos opciones. O orino más los hidrogeniones, o sea, lo boto los hidrogeniones, o recapto más bicarbonato, porque tú necesitas bicarbonato, tu cuerpo necesita bicarbonato. Entonces, de estos dos mecanismos, el 1 y el 2, ¿cuál creen que es más factible para el riñón? ¿O cuál sería el que menos daño te va a causar? En pocas palabras. El 1, que yo orine hidrogeniones más que el bicarbonato. Pregunta, les digo una cosa, el hidrogenio es tóxico. ¿Sí? Hemos dicho que es tóxico. Entonces, a más hidrogenio tú tengas en tu orina, más ácida va a estar tu orina. Y a más ácida va a estar tu orina, más daño puedes tener. ¿Listo? ¿Qué pasa? El pH. ¿Cuánto es el pH en nuestro estómago? Es que de 1 a 3 puede variar su pH. No sé si han hecho una vez un experimento que, bueno, nosotros hicimos una vez, nos pusimos una sonda, ya antes de almorzar, y succionábamos el ácido clorhídrico del compañero en un frasquito y eso lo echábamos en una hoja o un papel o algo biológico. ¿Qué creen que pasaba? Lo quemaba. Era un pH de 1. Y así un pH de 1 descarga en su mano, entonces ¿qué va a pasar con su mano? Lo quita, ¿no? Entonces, yo les hago una pregunta. A más hidrogeniones yo concentro en la orina, ¿qué creen que va a pasar con el pH? Va a ser más ácido. ¿Podría llegar a 1? Podría llegar, porque hemos dicho que nuestro cuerpo es una máquina productora de hidrogenio. Y el único órgano que lo va a eliminar principalmente es ¿quién? El riñón. Es tal la cantidad de hidrogenio que ustedes van a orinar que por biología su pH debería ser 1. Y si su pH de su orina sería 1, ¿qué pasaría con su vejiga? ¿Qué pasaría con su uretra? ¿Qué pasaría con sus uretres? Harían ceviche de hielo. Se quemaría o se perforaría. Entonces, el detalle, doctores, es de que no conviene que el riñón elimine tantos hidrogeniones. Me conviene más que el riñón resuelva, porque el bicarbonato es más inocuo. ¿Me dejo entender? Ahora, acá viene una cosa muy interesante, pero el riñón es inteligente y dice lo siguiente: para no causarte ese daño cuando tú orinas, vamos a acompañarlo con buffers al momento que tú vas a orinar. ¿Cuál es el buffer que les va a acompañar a ustedes? Y se los expliqué dentro de lo que era filtración. ¿Cuál es el buffer que los va a acompañar y va a evitar que ustedes hagan daño? ¿Cuál era? Los fosfatos y los sulfatos. Doctor, sí, principalmente este. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa, doctores? Que el riñón va a hacer que tú no reabsorbas mucho fosfato, o lo que vas a reabsorber de fosfato, y el otro fosfato va a viajar en la orina. No sé si me dejan entender. Y ese fosfato, ¿qué va a hacer? Va a captar
hidrogeniones. Y esos hidrogeniones van a unirse con el fosfato. Los sulfatos también, y hay otro que se llama el amoníaco. Y el amoníaco también se va a unir con hidrogeniones. De esa manera, doctores, es que su orina, de su pH de orina, nunca va a bajar menos de 4. ¿Me dejo entender? ¿Por qué, doctor? Porque los hidrogeniones que estaban libres viajando ahí en tu orina han sido captados por ¿quién? Fosfatos, sulfatos y amoníaco, perdón. Cuando se junta el amoníaco con un hidrogenio, se convierte en amonio. ¿Ya? Porque lo que ustedes van a orinar es amonio. Doctor, a más amonio yo tenga, más protección voy a tener, porque significa que mi orina no va a ser tan ácida. No sé si me dejo entender. El pH solamente, doctores, se mide con la concentración de hidrogeniones libres. Repito, el pH se mide con la concentración de hidrogeniones libres. O sea, un hidrogenión que está viajando solo. Pero ¿qué pasaría si mi amoníaco se está captando varios hidrogeniones? Vienen mis fosfatos y están captando varios hidrogeniones en mi orina. Quiere decir que ya no van a ser libres, van a estar unidos a buffers. Lo que tú pides, no sé si han visto ustedes cuando miden el pH con las tiritas, ¿no? Tu orina y lo metes ahí en el frasquito. Lo que tú estás midiendo con la tirita es el pH de los hidrogeniones libres, los que están viajando en tu orina. Gracias a estos buffers, principalmente estos dos de acá, que son buffers, doctores, ustedes no van a llegar a tener pH de orina de 1 o de 2 o de 3. Lo máximo que podrían llegar es a 4. ¿Me dejo entender? Gracias a ellos. A más buffers tú tengas, tu orina va a ser mucho más tolerable. No te va a doler, no te va a quemar. ¿Ya? Y el amoníaco también. A estos de acá, doctores, como son buffers, en realidad, este de acá no es un buffer. Repito, estos sí son buffers. ¿Cuál es la diferencia de un buffer con uno que no es buffer? La diferencia es que el buffer se une al hidrogenio cuando le conviene y también lo puede liberar dependiendo del pH. O sea, si es alcalino, ¿qué va a hacer el buffer? Libera el hidrogenio. Y si es un medio ácido, ¿qué va a hacer el buffer? Capta hidrogeniones. Y así juega. A ver cómo estamos. Está alcalino, ya, liberemos. No, está ácido, captemos. ¿Me dejo entender? El buffer juega así. Pero el amoníaco, doctores, el amoníaco no es un buffer. ¿Por qué, doctor? Porque el amoníaco capta hidrogenio y no lo suelta. ¿Ya? Así cambia el pH, no lo va a soltar. ¿Listo? Por tal motivo no se llaman buffers al amoníaco, pero sí es un mecanismo de captación. Entonces, cuando ustedes han escuchado el término que dice, ¿han escuchado el término que dice acidez titular? ¿Sí? ¿Han escuchado o no? La acidez titular, doctores, significa la titulación de la cantidad de hidrogeniones que han captado sus buffers en la orina. Repito, yo quiero saber cuántos hidrogeniones tienen los buffers que han captado mi orina. ¿Me dejo entender? Tu orina tiene hidrogeniones libres que están viajando, pero también la orina tiene hidrogeniones que han sido captados por quién? Fosfatos y por quién más? El sulfato. Estos sí son buffers. Por tal motivo, quiere decir, doctor, que si yo cambio el pH de mi orina, ¿estos buffers podrían soltar esos hidrogeniones? Sí. Y si lo pueden soltar, ¿podría yo medirlos y titularlos? Sí. A eso le llamamos acidez titular. ¿Ya? Todo aquello que tú puedas titular, haciendo que estos buffers liberen sus hidrogeniones, eso le llamamos acidez titular. Doctor, ¿y al amoníaco le podemos decir acidez titular? No, porque no es un buffer, ¿ya? Pero sí es captador de hidrogenio. Muy bien, por tal motivo, doctores, el riñón va a reabsorber buena cantidad de bicarbonato. Miren la cantidad de bicarbonato que va a reabsorber, ¿ya? Y va a excretar una cantidad más o menos equivalente de hidrogeniones. Además, los riñones también excretan más o menos entre 40 a 80 mil equivalentes de ácidos no volátiles. ¿En qué manera lo van a excretar? Mediante de fosfatos y sulfatos. ¿Y a eso qué le llamamos? Ácidos titulables. Y como acidez titulable. Y como sales de amonio, que es el amoníaco que se unió con el hidrogenio. ¿Me dejo entender? Entonces, de esa manera, doctores, su orina no es tan ácida, sino
se perforaría su vejiga. ¿Ya? Huecos tendrían en todo lado. ¿Listo? Entonces, doctores, mantener el pH adecuadamente depende mucho de los amortiguadores, tanto en tu sangre como en la orina. ¿Ya? Eso, por favor, ténganlo muy presente. El día de hoy en la práctica, sus compañeros voluntariamente que van a ofrecer su orina, ¿ya? Vamos a calcular cómo es la cantidad de hidrogeniones libres que tienen en su orina. Vamos a calcular cuánto de hidrogeniones asociados a buffers tienen y cuánto de hidrogeniones asociados al amoníaco tienen. ¿Me dejo entender? Hay maneras de provocar que esto lo libere, sí. Hay maneras de provocar que el amoníaco libere los hidrogeniones, sí hay una manera. Por eso es que en su práctica no sé si han leído que hablan de formol. ¿Ya? ¿Qué hace el formol? El formol tiene una peculiaridad de que va a hacer que el amoníaco o el amonio libere los hidrogeniones y se vuelva a convertir en amoníaco, y ahí esos hidrogeniones que se han liberado los vamos a poder medir. ¿Ya? Entonces en la práctica va a ser interesante porque vamos a ir aprendiendo un poquito sobre eso. Vamos a reforzar. Acá viene por qué para mí es importante que dominen logaritmos. Vamos. Así de simple, ¿eh? No se van a... A ver, logaritmo negativo de 10 a la menos 7.4. Bueno, ¿a qué es igual? A 7.4. Muy bien. Logaritmo negativo de 10 a la menos 3. ¿Cuánto es? 3. No es fácil. ¿Ya? Porque el logaritmo básicamente en base 10, es que bueno, se sobreentiende que cuando uno les pone la base, este es en base 10. Y si es en base 10, básicamente no se olviden, cuando hagan el logaritmo es similar al valor que tienen a nivel de su exponente. Entonces, por ejemplo, si tengo el logaritmo negativo de 10 a menos 3, este es igual a menos por menos 3. Menos con menos da más, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué pasaría, desde ahora les digo, qué pasaría si ahora que voy a la práctica pongo mi tirita y me sale que mi pH de mi orina, doctor, está en 5? Mi pH de mi orina sería 5, doctor. Ah, está en 5. ¿Cuánto de concentración de hidrogeniones va a tener? Entonces, ¿dónde está la concentración? La concentración es esto. No sé si me dejo entender. O sea, ¿qué es el pH? Es el logaritmo negativo ¿de quién? De la concentración de hidrogeniones. El logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Por tal motivo, si yo encontré que mi pH es 5, que vendría a ser 5 mi pH, ¿a qué va a ser igual? A menos logaritmo ¿de qué? De 10 a la menos 5. Esto es mi concentración. Por tal motivo, ¿cuánto de hidrogeniones tengo? 10 a la menos 5 hidrogeniones. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Claro, fácil, simple. Matemática, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan el pH de su orina, solamente es ponerle a 10 y ponerle menos el valor de su pH. ¿Ya? Y esto, sí, básicamente con la calculadora pueden, si quieren, porque cuando ustedes hagan esto, les va a salir 0.0000. ¿No me dejo entender? Entonces, esa es la concentración. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ese es para convertir de pH a concentración, como se acaso. Ahora, hay una fórmula, doctores, que sí tienen que dominar. La fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿Ya? La fórmula de Henderson-Hasselbalch depende de un valor que se llama pK, que sí deben saber, porque eso se hace en química y en biofísica. ¿Qué es el pK? Es importante que sí recuerden esto, doctores, porque si se dan a dar cuenta, en su guía dice el pK de las sustancias que van a usar. Como lo han leído y están preparados para la práctica, sé que me van a responder. Logaritmo negativo.
¿Qué es el pK? No. Constante de frío. Pero sí han hecho, deben acordarse algo por lo menos del pK. Se usaba mucho en bioquímica para lo que era el manejo de las cargas de los aminoácidos, proteínas básicamente. ¿Qué es el pK? Les pongo un ejemplo así simple. A ver. Vamos a trabajar con el bicarbonato. ¿Ya? Miren, bicarbonato. ¿Listo? El bicarbonato básicamente se une ¿con quién? Con hidrógeno para formar ácido carbónico, ya que es nuestro elemento bestseller de todo esto. Yo me hago una pregunta, doctor. Se supone que el pH, si es ácido o si es alcalino. Les hago una pregunta, doctores. Si el pH, hablando del buffer, ¿no? Si el pH es alcalino, si el pH es alcalino, es ácido, ¿qué va a hacer el bicarbonato? Va a captar que más hidrogenes y voy a formar que ácido carbónico. No sé si me voy a entender, porque es ácido, tiene muchos hidrogenes. Entonces, ¿qué me conviene como buffer? Contar, ¿listo? Doctor, si es muy alcalino, ¿qué me conviene a mí? Más bien que mi ácido carbónico libere ¿qué? El hidrogenión. Y de esa manera tratar de contrarrestar ¿quién? La alcalinidad. ¿Listo? Yo me hago una pregunta, doctor. Entonces, quiere decir que cuando el pH puede ser 6.9, 7.2, o si es muy alcalino mi pH es 7.5, se va a movilizar para un lado y para el otro, ¿sí? ¿Habrá algún punto de pH en el cual yo logre tener 50% de bicarbonato? A ver, les pongo así. Les pongo de la siguiente manera. Bicarbonato, o con ácido carbónico, bueno, en ambos sentidos, me va a dar bicarbonato más hidrogenados. Ya. Esta es la pregunta del pK, para que me puedan entender. Yo tengo puro hidrogeniones, pero puro ácido carbónico. ¿Ya? Tengo puro ácido carbónico. Entonces, ¿en qué pH voy a tener bastante ácido carbónico? ¿En un pH ácido o en un pH alcalino? Ácido, porque se supone que no va a liberar. A más ácido sea mi pH, más ácido carbónico voy a tener, porque no va a liberar hidrogeniones. ¿Listo? A más me voy acercando a lo alcalino, va a ir liberando hidrogeniones. Creo que queda. ¿En qué pH va a ser 50% ácido carbónico y 50% disociado? 7.4. No. El pH en nuestra es 7.4. Entonces, el pK te dice, muy bien, mi pK significa que voy a tener 50% unidos y 50% separados. Un equilibrio medio, ¿me dejo entender? Entonces, cada sustancia, cada buffer tiene un pK. Y el pK del bicarbonato es pH de 6.1. Lo que te trata de decir, que ante un pH de 6.1, yo voy a tener la mitad como ácido carbónico y la otra mitad como bicarbonato más hidrógeno. No sé si me dejo entender. Entonces, es interesante esto, doctores, porque me está dando a entender que a pesar que mi cuerpo pueda estar muy ácido, mi buffer funciona. No sé si me dejo entender. O sea, está óptimo para funcionar. Por eso es que este es un potente buffer, ¿no? Que a pesar que mi pH pueda estar muy ácido, sigue funcionando. Pero ¿qué pasa si mi pH es menor? Se rompe el equilibrio, ¿ya? Entonces, Henderson Hasselbalch usa su fórmula del pK.
Y el pK para el bicarbonato, ¿cuánto es? Acá está la respuesta, 6.1. ¿Ya? ¿Qué significa el pK? Es el término medio en el cual mi buffer, mi proteína o aminoácido, se va a mantener disociado o asociado a este hidrógeno en la mitad, 50%. ¿No? Muy bien. El fosfato tiene su propio pK, el sulfato tiene su propio pK. ¿Listo? Cada uno tiene su propio pK. ¿Ya? Pero este pK de 6.1 le da una peculiaridad muy importante al bicarbonato. Entonces, desde ahora, doctores, para ustedes van a recordar esta proporción. Y empezamos. pH es igual al bicarbonato sobre, vamos a ponerle CO2 como presión parcial de CO2. Para ustedes esto va a ser su punto de partida de análisis ácido-base. ¿Por qué, doctor? Porque nos va a ayudar mucho a entender algo que quiero pensar. El pH puede estar aumentado, lo cual se llama, ¿cómo se llama cuando el pH está aumentado? Alcalemia. Y cuando el pH está bajo, acidemia. Y si el pH es normal, ya, si está aumentado, alcalemia. Si está disminuido, acidemia. Y si está normal, eudemia. ¿Ya? Listo. Doctor, ¿por qué me sirve esta fórmula? Porque te va a permitir razonar lo siguiente. Doctor, si yo tengo un pH aumentado, ¿estoy en qué? En una alcalemia. Matemáticamente, ustedes saben que si aumenta este valor, dos cosas tienen que pasar. O yo aumento esto, porque es proporcional. Si yo aumento esto, ¿quién va a aumentar? El pH. ¿Me deja entender? Si yo aumento el pH, se supone que tiene que aumentar también el de arriba. Los dos pueden aumentar porque son directamente proporcionales. Pero es inversamente ¿a quién? Al CO2. Entonces, si yo quiero aumentar el pH, ¿quién tendría que bajar? Entonces, yo tengo dos opciones para que... A ver, yo tengo dos opciones para que mi pH aumente. O aumento el bicarbonato, o disminuyo ¿a quién? Al CO2. Ya está. Doctor, y si en caso baja, repito, si en caso baja mi pH, quiere decir que si va a bajar mi pH, tengo dos opciones. O baja mi bicarbonato, o sube mi CO2. Pero ambos me van a modificar el pH para abajo. ¿Ya? Desde ahora les voy diciendo, doctores, que el bicarbonato está relacionado con ¿qué órgano? Riñón. ¿Listo? ¿Y el CO2 con qué órgano está relacionado? Todo lo que sea riñón es metabólico. Y todo lo que es relacionado al pulmón es respiratorio. Entonces, ustedes ya le van a dar el nombre respectivo a cada uno de ellos. Por ejemplo, doctor, es una alcalemia. ¿Listo? ¿Qué originó tu alcalemia? Entonces tú irás y analizarás cuando te dé los análisis, los valores. Tú dirás, a ver, para que se haya hecho una alcalemia, dos opciones tengo. O aumenta quién, mi bicarbonato, o baja quién, mi CO2. Entonces yo miraré quién de los dos se ha modificado. Ajá, ha aumentado quién, mi bicarbonato. El CO2 no se ha modificado. ¿Quién se ha modificado? Mi bicarbonato. Entonces eso ya no se llama acidemia, se llama alcalosis metabólica porque fue el origen que tú tuviste. Y si en caso tú tuviste un CO2, ahora no, doctor, yo he visto que quien se ha modificado cuando ha subido ha sido el CO2 porque ha bajado mucho. Entonces eso sería una alcalosis, ¿de qué tipo? Respiratorio. Entonces, este gráfico, doctores, les va a ayudar mucho a ustedes a entender qué fenómenos llevan a qué. Bicarbonato arriba y CO2 abajo. Este es el resumen de la fórmula de Hennes-Leucasser. Entonces, Hennes-Leucasser va a decir muy bien. Nosotros vamos a calcular el pH de cualquier sustancia. Principalmente, el bicarbonato nos va a dar
el pH. El pK del bicarbonato más el logaritmo ¿de quién? De la concentración de bicarbonato sobre la concentración de ácido carbónico. Y si se han dado cuenta, cuando les puse la fórmula de ácido carbónico, el ácido carbónico le pasan dos fenómenos. O se disocia en ¿qué? Hidrogenión y bicarbonato, o se disocia en agua o CO2. Nunca el bicarbonato está estable, siempre se cambia, ¿listo? Se mueve, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso, doctores? Que si tú quieres dosar el ácido carbónico es bien complicado. No es tan fácil de dosarse el ácido, básicamente el ácido carbónico. No es tan fácil dosarse. Entonces, ¿qué es lo que sí se puede medir? Es la presión parcial de CO2. O sea, nosotros no medimos bicarbonato, lo que medimos es el CO2. Pero no CO2 como concentración, sino la presión que hace en mi organismo el CO2. Por eso la unidad de medida, ¿cuál es? Milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, cuando ven el examen, desde ahora se los digo, les pueden poner dos valores. O el CO2 como concentración de CO2 o la presión parcial de CO2. ¿Cuál van a usar? La presión. En lo que es agua y gasometría o respiración es presión. El otro es un distractor, por si acaso. No lo digo porque es examen, ¿eh? Lo digo porque en los exámenes que han venido de ENAM, de recién dado, les ponen ese tipo de distractores, ¿ya? Y yo he visto que calcula con la concentración de CO2 y todas las respuestas les salen mal, ¿ya? Por cierto, igual tiene falta. Listo. En condiciones normales, la concentración de bicarbonato, ¿cuánto era? 24. ¿Cuánto era la concentración de CO2? 40. Creo que eso ya está claro y fijo, ¿ya? Eso tiene que quedar como quiere. Entonces, veamos qué pasa con mi fórmula si yo aplico mi pK, ¿ya? Por si acaso acá José está la definición de pK, pero ya ustedes ya lo van a leer acá. Ya, entonces, miren, ¿qué voy a hacer yo? Voy a aplicar la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que al final es el pH es igual al pK de la sustancia, en este caso bicarbonato, más el logaritmo de la división de la concentración de bicarbonato sobre 0.03 de la presión parcial de CO2. Que al final el pH es igual al pK más riñón sobre pulmón. Se reduce a esta fórmula. Muy bien. Entonces, ahora, antes de pasar, mejor para que no se confunda. A ver, me van a entender esta parte. Si lo logran entender, a ver, ¿cuál es la fórmula de Henderson-Hasselbalch? Dice, pH es igual a pK más el logaritmo de quién? De la concentración de bicarbonato, que está arriba, sobre 0.03 de la presión parcial de CO2. ¿Listo? ¿Cuánto es el pK del bicarbonato? 6.1. ¿Cuánto es el pH normal? 7.4. 7.4. ¿Listo? ¿Cuánto le falta a 6.1 para llegar a 7.4? 1.3. Entonces, ¿qué significa? Que el logaritmo de esta concentración, ¿cuánto me tendría que dar si todo es óptimo? 1.3. ¿Me dejo entender? Entonces, si no me creen, ¿cuánto es el valor de bicarbonato? 24. ¿Cuánto es el valor de CO2? 40. Entonces tenéis 0.03 por 40. 24 entre 0.03 por 40 y le sacan el logaritmo y les va a salir exactamente 1.3. ¿Ya? ¿Listo? Les va a salir exactamente 1.3. Les hago la siguiente pregunta y espero que lo logren entender. Si el logaritmo es 1.3, repito, si el logaritmo me va a salir 1.3 por lógica, porque 1.3 más 6.1, ¿cuánto da? 7.4.
Si mi logaritmo es 1.3, esta relación no será igual a poner 10 a la 1.3. Repito, ¿no será igual? Sí. Ok. Entonces, si yo les pregunto y no les doy datos y les digo, doctor, ¿cuánto es el valor? Repito, ¿cuánto es el valor de la relación de bicarbonato entre 0.3 por 0? O sea, ese valor que está ahí, ¿cuánto es su valor? Sabiendo que el pK del paciente del 6.1 tiene un pH de tanto. ¿Podrían ustedes llegar al valor? Sí. Con solamente saber que del pH con su pK, acá debería ser 1.3. Y como ya saben que es el logaritmo de esta proporción, yo puedo llegar a saber cuánto es el valor de esa proporción, sin saber los valores, ¿me dejo entender? Entonces, ténganlo presente, por si acaso. ¿Ya? Para esto tienen que recordar que el pK del bicarbonato, ¿cuánto es? 6.1. 6.1. Muy bien, entonces vamos a entender qué pasa con el bicarbonato. Doctores, el bicarbonato se va a reabsorber, pero también el bicarbonato se va a crear nuevamente. Y acá viene un concepto bien curioso. ¿Se acuerdan que les dije que el bicarbonato se une con el hidrogenio? Forman ácido carbónico y esto con la anhidrasa carbónica se disocia en CO2 y agua. Y les acabo de decir que el CO2 lo vas a botar por qué medio? Como ya. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Cada vez que yo boto un CO2, también que estoy eliminando un hidrogenio, pero también que estoy eliminando un bicarbonato. O sea, estoy salvando la situación, pero a costa de que estoy consumiendo ¿qué? Bicarbonato. O sea, cada vez que tú hiperventilas en un paciente que está con acidosis, sí, chévere, estoy bajando mi hidrogenio, pero también estoy perdiendo bicarbonato. Doctor, ¿y ese bicarbonato que he perdido, cómo lo recupero? Ya no lo vas a recuperar. Ya lo perdiste. Entonces, ¿qué es? El riñón no es astuto y dice, muy bien, yo sé que estás perdiendo porque estás hiperventilando, estás perdiendo bicarbonato. Por tal motivo, el riñón va a formar nuevo bicarbonato en compensación a ese bicarbonato que ya lo perdiste. ¿Ya? Pero también el riñón va a decir, pero igual voy a seguir recaptando el bicarbonato que tú has filtrado. O sea, en ningún momento el riñón va a permitir que tú entres en acidosis, no lo permite, no quiere. Pero cuando se agota tu bicarbonato, ¿de dónde más sacamos más bicarbonato? ¿Ya? Estas funciones están estrechamente vinculadas a la capacidad de los túbulos renales para secretar hidrogenados. Entonces, ¿cómo se da la reabsorción del bicarbonato? Pues muy fácil. Recuerden, doctores, que nosotros filtramos ¿cuántos litros por día de orina? 180. 180 litros filtramos, de plasma, perdón. ¿Ya? Como nuestra concentración es de 24 miliequivalentes por litro en nuestra sangre, y es lo mismo que el plasma, ¿cuánta es la cantidad de bicarbonato que yo filtro en un día? 4.320 miliequivalentes en un día. ¿Sí? ¿Se entiende? Sencillo. Por cada litro, en cada litro de plasma de mi sangre, yo tengo 24 miliequivalentes, pero como yo he filtrado 180 litros de plasma, estoy filtrando 4.320 miliequivalentes al día. Entonces, acá viene un principio que tienen que recordar. Ese es el principio de la acidosis. ¿Ya? Miren este principio. Doctor, ¿de qué manera yo puedo tener acidosis? De dos maneras. A ver. Dos maneras yo puedo tener acidosis. Acá estamos en armonía, ¿sí? Un bicarbonato capta un hidrogenio y mantengo una neutralidad, ¿no? Ahí tranquilo, mi organismo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si hay algo que me produce mucho más hidrogeniones? ¿Qué pasa? Me vuelvo mi sangre ácida, porque hay algo que está haciendo que produzca más hidrogeniones de lo habitual. ¿Qué voy a producir? Acidosis. Una acidemia en este caso. El otro fenómeno que yo puedo tener es de que yo no produzco hidrogeniones, está normal, pero yo pierdo. ¿Qué voy a perder? Bicarbonato. Y a más bicarbonato yo pierda, más hidrogeniones solos van a quedar.
¿Y qué va a pasar con el cuerpo? ¿Ya? Entonces, recuerden eso. La acidosis no solamente es porque tengo más hidrogenianas. La acidosis también se puede dar porque estoy perdiendo ¿qué? Un ejemplo clásico de pérdida de carbonato es la diarrea. Vómitos no, diarrea. Porque si tú vomitas, ¿qué estás perdiendo? ¿Estás perdiendo qué? Ácido clorhídrico. ¿Qué es eso? Hidrogenianas. ¿Te vas a quedar con qué? Con más bicarbonato. Entonces, un vómito, ¿qué te produce? Más alcalosis. Y una diarrea te produce más acidosis, porque ¿se acuerdan que hicimos medio interno, lo que es los compartimentos? ¿Qué es lo que más tenías en la vía digestiva? Bicarbonato. Y si tienes una diarrea, ¿qué es lo que más vas a perder? Bicarbonato. Y el paciente va a hacer acidosis. Eso lo van a ver los que son pediatras. Eso se ve mucho en los niños. Cuando un niño viene deshidratado con diarrea y le tomas un AGA, bueno, normalmente no le toman porque un niño pobrecito, ¿no? O sea, que puede pincharlo y todo. Pero los que quieren aprender adiós emociones, traen a ese niño, ¡pam! Lo pinchan y vamos a aprender todos. Leamos el AGA. Depende de ustedes. ¿Aprender o piedad? Piedad. Depende de ustedes, es su formación, ¿no? Entonces, pueden tomar un AGA, sí, porque si ven un niño que está con un cuadro de acidosis por diarrea, sí, la norma dice que debes tomar un AGA. Pero como ya por teoría sabemos que les pasa eso, muchos pediatras dicen, no, pero ¿para qué le tomo un AGA si ya sé que está haciendo una acidosis? Entonces, pero por aprendizaje de ustedes, sería interesante que les tomen un AGA y vean realmente qué cambios se produce en un niño que tiene diarrea muy avanzada y hacen acidosis, ¿ya? Recuerden esto, por favor. La acidosis no solamente es porque tengo un exceso de hidrogenadas, también porque pierdo bicarbonato, ¿ya? Pierdo bicarbonato. Muy bien. Entonces, ¿se imaginan que yo no reabsorba este bicarbonato y mi riñón lo pierda o tenga diarrea y mi riñón no pueda recaptar toda esta cantidad de bicarbonato? ¿Qué va a pasar con mi sangre? Hace acidosis. Y ese es un tipo, no sé si han escuchado de las enfermedades, o vamos a aprenderlo más adelante, y también está dentro de la práctica lo que son las acidosis tubulares. ¿Ya? Está en la práctica. Hay acidosis tubular tipo 1, tipo 2, tipo 4, son varios tipos, tipo 3, que son enfermedades que se altera todo este mecanismo de regulación y la tendencia es volver ácida tu sangre. ¿Ya? Son trastornos. No están en el plan de que los dominen a la perfección, pero ya deben conocerlos. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto es el porcentaje de reabsorción de bicarbonato? Tengo que resolver el 99% de bicarbonato. O sea, no debo perder casi nada. ¿Ya? La pregunta del millón. ¿Dónde es el lugar que se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato? Proximal. Duro proximal. Tiene pierna, ¿verdad? Es el lugar donde se resuelve todo en mayor cantidad, ¿ya? Todo. Así les pongan ADH y todo eso. ¿Ya? Todo. La eficacia de los riñones en el manejo del bicarbonato depende de quién. Como el túbulo proximal es el principal que va a reabsorber el bicarbonato, están obligados a recordar cómo es la fisiopatología de la parte fisiológica, de la reabsorción de bicarbonato a nivel proximal. Tienen que recordarlo muy bien. La anhidrasa carbónica está en muchas partes de tu cuerpo y su función es unir el CO2 con el agua. Esa es su función, nada más, para formar ácido carbónico. La disociación del ácido carbónico depende de quién, del pH, ¿ya? No de la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica solamente su función es unir o separar el CO2 y el agua, nada más, esa es su función. Repasemos, y esto sí es importante. A ver, veamos. Yo tengo mi bicarbonato que está aquí, ¿sí? He filtrado mi bicarbonato, 24.000 equivalentes por litro, ha filtrado, y viene mi bicarbonato feliz y contento por mi túbulo proximal, y tengo que reabsorber. Repito, no existen canales o bombas de reabsorción de bicarbonato. Existen mecanismos enzimáticos en el túbulo proximal. Entonces, miren, viene el CO2. ¿Qué pasa el CO2? ¿Se junta con quién? Con el agua. Mediante anhidrasa carbónica produzco ácido carbónico. El ácido carbónico, ¿qué se disocia?
bicarbonato y hidrogenión. ¿Sí? Hasta ahí está claro. Repito, el CO2 con el agua se juntan mediante la alianza carbónica que formó ácido carbónico que se disocia en bicarbonato y hidrogenión. ¿Se acuerdan cuando les hablé del sodio? Que el sodio tenía un contratransportador que era sodio-hidrogenio, pero eran opuestos, a diferencia de la glucosa, el lactato, el ácido, que eran en la misma dirección. En este caso son opuestos. Y justamente existe eso porque lo que mi objetivo es de que yo saque el hidrogenio y meta un sodio. Este hidrogenio que ha salido se va a unir ¿con quién? Con el bicarbonato que viene, formó ácido carbónico y gracias a la alianza carbónica formamos CO2 y agua. El agua continúa su camino, ¿listo? Y el CO2 va a regresar otra vez aquí para seguir sin el ciclo. ¿Y qué pasa con este bicarbonato que está acá? Hay un contratransportador que es bicarbonato cloro. Sale el bicarbonato que se formó acá adentro. ¿Y qué pasa? Que el cloro ingresa. ¿He reabsorbido este bicarbonato que estaba acá afuera? ¿Ingresó? Sí. ¿Pero de qué mecanismo? Enzimático. Entonces, es importante que recuerden eso. ¿Sí? Este mecanismo les va a ayudar a funcionar varias cosas. Preguntas hasta aquí, doctores. Si no, les repito algunas cosas. Vamos. ¿Está claro este mecanismo? Ya. Mejor lo hago acá en la pizarra para que quede. Ya, acá está mi célula. Acá tengo más células. Y acá tengo más células. Aquí está mi vaso sanguíneo. Y aquí es la luz donde está viajando mi orina. O la orina. Ya está. Entonces, ¿qué sucede, doctores? Lo que sucede es lo siguiente. Viene el bicarbonato. ¿Listo? Este bicarbonato que ustedes están viendo aquí, ¿ya? ¿Se va a unir con quién? Con un hidrogenio. ¿Y este hidrogenio de dónde salió? De aquí. ¿Listo? Al unirse van a formar ácido carbónico. Muy bien. El ácido carbónico mediante la alianza carbónica va a formar ¿qué? CO2 y va a formar agua. ¿Sí? El agua me conviene que se quede aquí porque es lo mismo. Pero este CO2, recuerden que el CO2 puede pasar las membranas. Sí, pasa cualquier membrana. El CO2 ingresa otra vez. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que el CO2 puede venir de la luz o puede venir de dónde? De la sangre, de diferentes lugares. ¿Listo? Pero una vez que yo tengo el CO2 aquí, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Con quién se va a juntar? Con el agua de la célula. ¿Y qué va a formar? Ácido carbónico. Y este ácido carbónico se va a dividir en ¿qué? En bicarbonato más hidrogenio. ¿Listo? Es como el efecto inverso. Lo único que ingresó fue CO2. ¿Listo? Repito, viene el bicarbonato, se junta con hidrogenio como ácido carbónico. La alianza carbónica lo divide en CO2 y agua. El agua, inocuo, no hace nada. El CO2 ingresa a la célula y este CO2 se junta con el agua de la célula para formar ácido carbónico, el opuesto. Y de ahí se disocia en ¿qué? Bicarbonato e hidrogenio. Este hidrogenio, por su mecanismo de contratransporte, va a hacer que entre un sodio y salga este hidrogenio afuera. ¿Me dejo entender? Y otra vez el ciclo que se repite y se repite. De esa manera, este bicarbonato que estaba acá afuera es este bicarbonato que está aquí y este es el que va a ingresar mediante el contratransportador que es bicarbonato cloro. ¿Ya? ¿Sí? Volvamos a ver el dibujo. Entonces, observemos. Yo tengo CO2 que puede venir de aquí o de aquí. ¿Se junta con quién? Con el agua, ácido carbónico, se disocia en dos elementos que es bicarbonato e hidrogenio. ¿Sí? Hasta ahí está claro. El hidrogenio básicamente va a intercambiarse con el sodio porque es contratransportador y este hidrogenio que salió se va a unir nuevamente ¿con quién? Con el bicarbonato que estaba viniendo y ese bicarbonato forma ácido carbónico con la alianza carbónica se va a dividir en CO2 y agua
Y este CO2 también puede ingresar por acá, así como por aquí entró. Pero la ventaja es que este bicarbonato que se formó aquí reabsorbe en cambio con el cloro, se intercambian, y de esa manera este bicarbonato que estaba aquí afuera ya ingresó. ¿Qué mecanismo usamos? Enzimático. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro ahora sí? Ya. ¿Por qué les explico esto, doctores? Porque esto nos va a ayudar a entender algo. A ver, si yo tengo aumentado mi CO2, ¿qué va a pasar con mi paciente? ¿Qué va a tener? ¿Acidosis o alcalosis? ¿Acidosis de qué tipo? Respiratorio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del grafiquito? Creo que está más fácil de deducir. Si yo tengo una acidosis porque tengo un exceso de CO2, es decir, tengo CO2 en mi sangre, ¿no? Acidosis, ¿no? Tengo que tener CO2. Tengo tanto CO2 en mi sangre que el CO2 se va a mover ¿a dónde? A la célula. Y a más CO2 yo le meta a la célula, ¿qué va a pasar? Se va a unir con agua, ácido carbónico, y el mecanismo de reabsorción del bicarbonato va a ser mucho mayor. Y a más bicarbonato yo absorba, voy a poder generar una respuesta de compensación. Porque ¿qué hace el bicarbonato? Es un buffer. Si mi sangre ya está haciendo una acidosis respiratoria, ¿no me conviene captar más bicarbonato? Sí. Entonces, para que se den cuenta cómo el CO2 puede estimular a este mecanismo a que capta más bicarbonato. ¿Ya? Entonces, captemos muy bien este concepto. Por eso les decía, graben muy bien este mecanismo, porque nos va a ayudar a entender los mecanismos de compensación ácido-base más adelante. Muy bien, entonces la resorción del bicarbonato se va a dar a nivel de tubo proximal mediante la anhidrasa carbónica. Repito, mediante la anhidrasa carbónica. Todo esto que está escrito acá es lo mismo que hemos visto en el dibujo. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, les hago una pregunta, solamente por deducción. ¿Qué pasa si se bloquea esto? Mi contratransportador sodio-hidrogenión, ¿ya? ¿Qué pasaría? ¿Podría reabsorber bicarbonato? No. Normalmente hidrogenio se aumentaría. Claro, tendría más hidrogeniones acá, no saldrían. Y bueno, la sangre lo puede tolerar. Si yo no logro sacar hidrogeniones, repito, no podría recaptar más bicarbonato. Se detiene el proceso. ¿De quién depende la recaptación o la salida del hidrogenio? Del intercambio. Del sodio. Entonces, doctor, si yo tengo un paciente que tiene hiponatremia, pregunta, ¿qué podrá ser? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. ¿Ya? Entonces, no me conviene tener un paciente que esté muy hiponatrémico. ¿Ya? Aparte que te altera el sensorio, te cambia el pH de tu sangre. Entonces, un paciente hiponatrémico, su capacidad de buffer o de captar bicarbonato también disminuye. ¿Está claro? Creo que está claro ese razonamiento. Repito. Si yo tengo poco sodio, también voy a eliminar poco hidrogenio. Y si elimino poco hidrogenio, tampoco voy a poder captar mucho bicarbonato. ¿Ya? Porque para que yo capte más bicarbonato, ¿de qué depende? A más hidrogeniones voto. Porque si voto más hidrogeniones se van a unir al bicarbonato, hago todo este proceso, más CO2 voy a formar y más voy a recaptar. No sé si me dejo entender. Si tengo poco hidrogenio o cero hidrogeniones, ¿con quién se va a unir el bicarbonato para hacer todo este proceso? No existe. Por tal motivo, repito, pacientes que básicamente tienen hiponatremias tienden a disminuir la funcionalidad de este mecanismo. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, doctores, hagan sus preguntas, por favor. ¿Ya? Ahora, les hago otra pregunta. A ver, vamos a limpiar nuestro grafiquito porque está medio... Les hago otra pregunta. Doctor, mi sistema sodio hidrogenio funciona bien. ¿Listo? Funciona muy bien. ¿Ya? Y yo necesito captar más bicarbonato. Ok. ¿Qué hemos dicho? A más hidrogenio yo saque, más bicarbonato voy a recaptar.
Ya, si tienen ese concepto, les hago una pregunta. ¿Cómo puedo hacer yo para que saque más hidrogeniones? ¿Podría tener un poco más de sodio? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, a más filtre yo, más sodio va a llegar y más sodio lo absorbo. ¿Y podría? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Y cómo yo puedo filtrar más sodio? Aumentando la tasa de filtración glomerular. Y eso es hidratando al paciente. Entonces, cuando tú hidratas a un paciente, mejoras la recaptación de bicarbonato. Esa es una opción. Pero, acá viene la pregunta. Su compañero dijo algo bien cierto. Si yo aumento la concentración de hidrogeniones en la célula, ¿se acuerdan? Si yo aumento, quiere decir que más hidrogeniones van a salir, porque tengo bastante hidrogenio en mi célula. ¿Me dejo entender? ¿Qué mecanismo me puede originar que aumente mis hidrogeniones en mi célula? ¿Se acuerdan cuando hicimos la clase de potasio? ¿Se acuerdan de potasio cuando hicimos la clase de potasio? ¿Qué les dije de potasio? Que cuando yo tengo, a ver, para que quede claro, ¿cómo puedo hacer yo para que se meta hidrogeniones acá? Que esté ácido o alcalino mi sangre. Ácido. Ácido. Si mi sangre está muy ácida, ¿listo? O sea, tengo mucho hidrogenio. Yo tenía que meter hidrogeniones y a cambio de eso, ¿qué tengo que hacer? Sacar potasio. ¿Se acuerdan? Ya está. Eso sí creo que quedó claro. Entonces, quiere decir que si yo tengo mucha acidez, voy a meter estos hidrogenos ¿a dónde? A mi célula. Y mi célula, al tener muchos hidrogenos, ¿qué va a hacer? Los va a eliminar. Y de esa manera, ¿qué se está activando? La mayor recaptación de bicarbonato, que sí me conviene porque tengo mucha acidez. No sé si me dejo entender. O sea, por este sistema que les he explicado, por varios mecanismos, siempre va a lograr de que tú recaptes más que bicarbonato. Y repito, la única manera de recaptar bicarbonato en el proximal es que tú secretes ¿qué? Hidrogenio. Si no secretas hidrogenio, no vas a recaptar. Ya, muy bien, doctor. Mi sangre no está ácida. Ya, no está ácida. No está ácida. Pongamos en líquido, pero ya se hecho con garabato. Ya, mi sangre no está ácida. Ya, no está ácida. Nada ácida está mi sangre. Y acá viene lo siguiente. Doctor, tengo hipopotasemia, es decir, mi cantidad de potasio en mi sangre es muy poquita. ¿Por qué tengo hipopotasemia? Bueno, doctor, de repente por ahí no estoy comiendo bien. No tomo mi jugo de naranja, no he comido nada de zanahoria, nada, o sea, alimentos muy pobres en potasio. Entonces, hemos dicho que cuando tú tienes hipopotasemia, solamente como hipopotasemia, ¿qué va a hacer tu célula? Va a sacar potasio para compensar, porque la célula que tiene bastante potasio. ¿Listo? Pero hemos dicho que nada es gratis, así es que dice: yo te doy potasio, pero tú, ¿qué me tienes que dar? Hidrogeniones. Entonces, no sé si captan la idea. Sí, yo les he enseñado a ustedes que cuando tengo poco potasio, la célula, así como lo puede esconder el potasio, ¿se acuerdan? Ese mecanismo de ocultar el potasio, también la célula lo puede botar porque tiene mucho potasio, para tratar de ayudar que no tengas una hipopotasemia. Pero al momento de sacar el potasio, doctores, le exige al sistema que ingrese un hidrogenio. Claro, aquí carga positiva con carga positiva, para no alterar su médica. Y de esa manera estoy metiendo ¿qué? Más hidrogeniones. Y si meto más hidrogeniones, ¿qué voy a provocar? Mayor captación de bicarbonato. Entonces, no sé si me entienden. Este sistema que les he explicado nos ayuda a entender que cuando un paciente tiene hipopotasemia, ¿qué va a producirle? Una alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. ¿Por qué metabólica, doctor? Porque estoy recaptando más bicarbonato. Entonces, la hipopotasemia puede hacer que mi sangre se vuelva más alcalina. Y doctor, usted también nos enseñó que cuando tengo alcalosis o mi sangre está alcalina, ¿qué pasa con el potasio en la sangre? Disminuye. Doctor, me está dando a entender que si yo tengo hipopotasemia, voy a producir alcalosis, ¿sí? Y si ya tengo alcalosis, ¿puedo producir hipopotasemia? Sí.
sea, doctor, se hace un círculo vicioso, ¿no? Entonces, son trastornos, doctores, que vamos a ir aprendiendo más detalladamente cuando hagamos alcalosis metabólica, pero ya quiero que entiendan por qué es importante, o sea, por qué para mí es importante que dominen esto. Porque esto nos va a ayudar a razonar todas las patologías ácido-bases en la mayor cantidad, ¿ya? Solamente este gráfico, repásenlo, practíquenlo, hagan sus esquemas, pero recuerden cómo es la recaptación. Este es solamente proximal, todavía no hemos llegado a todo, ¿viste? ¿Ya? Pero está claro, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Entonces, preguntan, ¿qué modifica la recaptación de bicarbonato? Trastorno del sodio, 1, y hemos quedado. ¿Qué otra cosa modifica la recaptación de bicarbonato? Potasio. Aumentos de CO2, ¿sí? Hemos dicho, a más CO2, más bicarbonato. ¿Qué otro trastorno? Acidosis. A más hidrogeniones, más recaptación voy a tener. Y por último, ¿qué otro fenómeno hace que recapte más bicarbonato? Potasio. ¿Ya? Entonces, todos esos trastornos, doctores, modifican la recaptación de bicarbonato. ¿Ya? La recaptación de bicarbonato. Muy bien. Entonces, ¿qué factores afectan la recaptación de bicarbonato? ¿Cuál hemos dicho? El CO2. ¿Cuál otro? Potasio. ¿Cuál otro? La bulimia o la pérdida de sal. ¿Y cuál otro? La tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Vamos a analizar. Básicamente el CO2 creo que está claro. A ver, miren, creo que ya está claro. Esto es un resumen. Si yo aumento la presión parcial de CO2, quiere decir que voy a tener mucho más CO2. Por tal motivo voy a botar más hidrogeniones y voy a recaptar más bicarbonato, porque tengo mucho CO2. Ya está. Ese es uno. ¿Ya? ¿Y cómo lo demuestro? Si no me creen, apliquen su fórmula de Henderson-Hasselbalch. ¿O si le creemos? Ya, por ejemplo, miren. Simple, lo que les decía, ¿no? Si tengo un pH es igual a 6.1 por logaritmo de 24 entre 0.03 por 40, me sale 6.1 más 1.3, 7.4. ¿Sí? Creo que lo hemos repasado. Si yo este 40 que está aquí lo cambio por 50, es porque estoy aumentando mi CO2. ¿Listo? Y aplico la misma fórmula, o sea, logaritmo de 24 sobre 0.03 por 50, me sale un pH de 7.3. Con eso se demuestra que a más CO2, más ácido se vuelve mi sangre. Y eso se llama acidosis respiratoria. Y de esa manera, doctores, ese CO2 necesita ser compensado. Por tal motivo, a más CO2 yo tenga, estimulo más la recaptación de bicarbonato y de esa manera trato de compensar esta acidosis. ¿Ya? Más o menos que quede así. El potasio, doctores, también juega un papel importante, porque la concentración de potasio te puede modificar, y eso les acabo de explicar. Si tengo poco potasio, la célula va a querer sacar potasio para compensar ese déficit, pero a expensas de que yo meta más hidrogeniones. Y a más hidrogeniones en mi célula, más boto y más capto bicarbonato. Entonces, en este caso, doctores, trastornos del potasio también juegan un papel. O sea, si yo tengo poco potasio, básicamente hago ese cambio. Saco potasio, pero meto más hidrogenio. Y a más hidrogeniones, ¿qué pasa? Recapto más bicarbonato. ¿Sí? Creo que estamos en un resumen. ¿Qué hora es? 3:43. Ya bueno. Esta parte es un poco lo más tediosa. Si entendemos todo este proceso, lo que sigue ya es simple razonamiento. ¿Ya? Esta es la base de toda la parte de la tercera unidad. ¿Ya? Es la base de toda la tercera unidad. ¿Listo? Vamos. Entonces, por tal motivo, doctores, los trastornos del potasio, especialmente ¿cuál tipo? Hipopotasemia, me va a originar ¿qué tipo? Alcalosis metabólica. ¿Y cómo se llama eso? Alcalosis metabólica hipopotasemia. O sea, ¿por qué tiene alcalosis tu paciente? Es que tiene potasio bajo, doctor. Oh, está bien. Ya.
Doctor, y si tengo el efecto opuesto, tengo hiperpotasemia, ¿qué va a suceder? Tengo tanto potasio que lo que más me conviene es meter potasio en la célula y sacar hidrogeniones. Y si le quito hidrogeniones, ¿voy a poder recaptar bicarbonato? No. Y eso significa que si no puedo recaptar bicarbonato, voy a producir una acidosis. Entonces va a producir una acidosis metabólica y hiperpotasemia. ¿No? ¿Se entiende? Por ambos lados lo pueden deducir. ¿Sí? Ya, si es que no lo aprendan de memoria, traten de deducirlo. Y la única manera que lo aprendan es que ustedes mismos lo expliquen. Así que júntense en grupos de 3, de 4 y enseñen una pizarra y tú mismo enséñale a tu compañero. Si te das cuenta que no lo puedes enseñar, es porque lo has entendido, pero tu cerebro todavía no lo ha aprendido. Una cosa es entender y otra cosa es aprender. ¿Ya? Muchos de ustedes confunden y creen que porque entendieron algo ya lo aprendieron, y eso es mentira. ¿Ya? Aprender es otra cosa. Aprender es el proceso en el cual tú vas a dejar que este conocimiento grabado en tu mente por mucho tiempo. El entender es que lo entendiste, lo aplicas en ese momento, pasado un tiempo te olvidas. Eso no lo has aprendido, lo has entendido en un momento. Así es que espero que ustedes no estén entendiendo solamente, sino quiero que lo aprendan. ¿Ya? Muy bien. Otro mecanismo que va a suceder básicamente es disminución de la bulimia o pérdida de sal, que también es otro mecanismo que puede alterar básicamente la reabsorción de bicarbonato. Si yo pierdo bulimia o hay pérdida de sal, básicamente se van a activar varios sistemas. ¿Qué sistemas? Cuando yo pierdo volumen o alteración de volumen o presión, ¿qué sistema? Simpático. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué otro sistema que es el más rápido? Más rápido que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, sistema simpático. Ya está. Entonces, se van a activar esos sistemas básicamente como un mecanismo de soporte. Y eso va a estimular también la recaptación de bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en estrés, tu cuerpo produce ¿qué más? Hidrogeniones. O sea, si hacemos un experimento y medimos su nivel de pH antes del examen, su pH se hace más ácido. A más estrés tú tengas, más ácido se vuelve su cuerpo. Ahorita que ustedes han comido, su cuerpo está metabolizando y están produciendo más hidrogeniones. Por eso no se les ocurra dar un examen después de haber comido mucho. ¿Ya? Si es posible, den un examen, coman poco y tomen mucho líquido. Porque al tomar mucho, tomen mucho líquido y antes del examen vayan al baño, ¿verdad? Ya, pero el tomar mucho líquido va a hacer de que tu cuerpo se vuelva más alcalino y las células funcionan mejor a más alcalino esté tu sangre. O sea, que tengas un pH de 7.45-46 hace que tu célula sea más óptima. ¿Ya? Entonces es importante hidratarse bien antes del examen y no comer mucho, les voy diciendo. ¿Ya? Ahora, aquellos que estudian faltando media hora para el examen o 5 minutos antes de dar el examen, están con su cuaderno ahí y están en estrés, el cerebro tiene una peculiaridad de olvidar casi un 30% de lo que han leído. ¿Por qué? Porque su cerebro va a asociar lo que han leído en las últimas 2 horas más de lo que ya leyeron anteriormente. Y hay un desgaste. Y tu pH tiende a ser un poquito más ácido. Pues tu rendimiento es menos óptimo. Ahora, otra cosa que sí tengan presente es que es mejor tener las ventanas abiertas, porque cuando se acumula el CO2 en el ambiente de ustedes, ¿qué va a producir en ustedes? Más acidosis. Y su cerebro pierde funcionalidad. Y les da más sueño, cansancio, su razonamiento bajo. Entonces, cuando uno da un examen, doctores, yo personalmente en mi clase cuando era estudiante abríamos todas las ventanas, tomábamos agua y aplicas principios que te van a ayudar a responder mejor un examen. Hay que doctores, todo juega. ¿Listo? El otro es la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Repito. A más filtro yo, a mayor tasa de filtración tengo yo, más sodio voy a filtrar. Y si tengo más sodio, más intercambio con hidrógeno y más captación de bicarbonato. Entonces, a más líquido tomes tú, a más hidratado estés tú, más recaptación de bicarbonato vas a tener. ¿Listo?
desde un punto de vista fisiológico. ¿Ya? En patológico hay otras variaciones, pero bueno, la tasa de filtración ayuda a mejorar también. Pero los dos más importantes que quiero que entiendan eran, uno, el CO2 y el potasio. El otro es las acidosis, que también pueden alterar, y el sodio. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora la pregunta, doctor, ¿y cuándo mi riñón produce nuevo bicarbonato? Ahí sí, doctor, quiero que me aclare eso. ¿Cuándo produzco nuevo bicarbonato? Pues, doctores, les voy diciendo lo siguiente. Y van a analizar conmigo. A ver si se entiende. Con esto creo que ya finalizamos. ¿Está claro o no hasta ahorita? Los voy a buscar porque me miran y dicen. Cambio más terrible. ¿Qué? Pasa a Carlos, ¿no? Sí. Ya, a ver. Para que yo capte bicarbonato, yo necesito que mi hidrogenio salga. Creo que ese concepto lo tiene, ¿sí? Se une al bicarbonato y al final ese bicarbonato termina por acá y ingresa el bicarbonato mediante enzima. ¿Listo? Les hago una pregunta. ¿Qué pasaría? Repito, ¿qué pasaría con el siguiente proceso? Viene mi CO2, ¿ya? ¿Se acuerdan del CO2? Viene mi CO2, ¿listo? Que viene de acá, digamos, de mi sangre, entra un CO2. Este CO2 se va a unir con quién? Va a formar ácido carbónico. Repasamos. Y el ácido carbónico forma bicarbonato más hidrogenio. El hidrogenio sale. ¿Listo? Hasta ahí estamos igualitos. Este bicarbonato debería ser uno que está acá. ¿Me dejo entender? Pero ¿qué pasaría si justo viene el bicarbonato y dice, excelente, me voy a unir, y alguien le quita el hidrogenio? Le quita. ¿Y quién creen que le va a quitar el hidrogenio? Ya les he dicho, así es titular. ¿Quién? Viene un fosfato y ¡plá! Se lo lleva. Se lo llevó, pero ya se formó un bicarbonato. ¿Me dejo entender? Y este bicarbonato entró. Pregunta, ¿este bicarbonato que yo reabsorbí fue a costa de un bicarbonato de afuera? No. Este bicarbonato que se formó debería haberse unido a este hidrogenio que salió, debía haberse unido, pero no se unió. ¿Se unió con quién? Con un fosfato. Y el fosfato se llevó al hidrogenio, y por tal motivo, ese fosfato que se fue me permitió formar ¿qué? Un bicarbonato. No sé si captan la idea. Repito, el bicarbonato que está aquí se formó a costa de que tengo un CO2, mi agüita, ácido carbónico, se disoció en bicarbonato, hidrogenio. El bicarbonato se reabsorbió, ya lo tengo en mi sangre, un bicarbonato, ¿sí? Uno. Se sobreentiende que ese hidrogenio va a tener que unirse con un bicarbonato para que se forme el equilibrio de recaptación, porque hemos dicho, este acá equivale a este. Pero por ahí vino un fosfato y le ganó o le quitó este hidrogenio. Por tal motivo, se fue el hidrogenio. Pregunta, hasta ahí. Este nuevo bicarbonato que está aquí, ¿se formó porque cogí un bicarbonato de afuera? No. Se formó porque un fosfato se llevó al hidrogenio. Por tal motivo, esto ya no es reabsorción de bicarbonato, sino es formación de un nuevo bicarbonato. ¿A costa de quién? De un CO2. Nada más. No sé si me dejo entender. Un simple CO2 que se unió con agua, que formó ácido carbónico, que formó CO2, bicarbonato y hidrogenio, y este hidrogenio tenía que haber captado un bicarbonato para que el ciclo continúe, ¿me dejo entender? Pero no lo recaptó.
Por tal motivo ya no puedes decir que este bicarbonato equivale a este que entró. Ya no puedes decir que no puedes decir que he reabsorbido un bicarbonato. Lo que vas a decir es he formado un nuevo bicarbonato. Entonces, acá surge una pregunta muy curiosa. A más fosfatos tenga yo, ¿me dejo entender? A más fosfatos tenga yo, que es la acidez titular que ustedes van a medir ahora, quiere decir que cada fosfato que ustedes van a medir ahora equivale a un bicarbonato nuevo formado. ¿Listo? Entonces, doctor, quiere decir que si yo tengo un paciente que está con acidosis muy severa y tengo mucho fosfato en la orina, ¿qué significa? Que tu riñón está formando nuevo bicarbonato para salvar tu vida. Entonces, y doctor, ¿y el fosfato? ¿Qué sucede? El fosfato, cuando tengo exceso de fosfato, doctores, la orina también se vuelve espumosa. ¿Ya? Entonces, ¿se han escuchado? Cuando la orina es espumosa es porque botas proteínas, ¿sí? Pero hay otro mecanismo similar que también produce espuma, que es el fosfato. Entonces, cuando tengo exceso de fosfato, la orina también se puede tornar medio espumosa y se confunde a veces con proteinuria. Con eso no estoy diciendo que siempre va a ser fosfato, ¿no? Casi diría el 90% es proteinuria, pero puede haber un 10% que puede ser fosfato, por si acaso. Semiológicamente, ya les voy metiendo ese dato. Ya. Entonces, cuando yo hablo de nuevo bicarbonato, cuando el bicarbonato que se ha producido ha sido cuando este hidrogenio ha sido captado por un buffer, en este caso fosfato. ¿Qué otro puede capturarme un hidrogenio? El sulfato. ¿Qué otro me puede capturar el hidrogenio? Amoníaco. Entonces, todos ellos, cada vez que capten un hidrogenio, indirectamente está diciendo que estoy formando nuevo bicarbonato. ¿Ya? Nuevo bicarbonato. Muy bien. Entonces, el mecanismo de formación del nuevo bicarbonato producido en los riñones es fundamental en la compensación de una acidosis. ¿Ya? Es fundamental en la compensación de una acidosis. Bueno, todo esto ya les he explicado. Por tal motivo, fosfato filtrado en el día, más o menos nuestra cantidad de fosfato es 1 milimol por litro. Si yo filtro 180 litros por día, quiere decir que estoy filtrando 180 milimoles al día. ¿Listo? Para conocer la cantidad de fosfato que actúa como amortiguador en los túbulos, debe restarse la cantidad de fosfato reabsorbido, lo cual se estima en un 75%. Es decir, solo se dispone de un 25% para la amortiguación. Lo que quiero que entiendan, el fosfato se filtra. La misma cantidad de fosfato que tengo en mi sangre, plasma, es la misma que filtrado. Hemos dicho que siempre es igual. Plasma es igual que filtrado. 75% del fosfato se reabsorbe, porque hay que recuperar fosfato. Pero ese 25% que queda, ¿qué creen que es su función? Su función es poder hacer que tu orina no sea tan ácida y formar nuevo bicarbonato. ¿Ya? Entonces, miren este sistema tan elegante del riñón. O sea, por un lado, le quito hidrogeniones y por otro lado, estoy formando nuevo bicarbonato. Es un sistema muy perfecto, no sé si se han dado cuenta. O sea, 2 en 1. Entonces, eso no sucede por la casualidad. Yo siempre pienso que nunca he creído en la teoría de la evolución. Eso es algo muy razonado, muy pensado, muy difícil. De que la suerte así ha provocado estos sistemas. Repito, se han dado cuenta que cuando viene un buffer, no solamente estoy captando un hidrogenio, sino este sistema perfecto lo que está haciendo, aparte de captar hidrogenio, estoy haciendo de que cree un nuevo bicarbonato. Por un lado le quito hidrogenio, acidez, y por el otro le estoy ayudando con un bicarbonato. O sea, 2 en 1. Y eso es gracias a todo este sistema diseñado. Muy bien. Bueno, lo mismo acá viene. A ver, un resumen para ya terminar y nos vamos a la práctica. 4:30 la práctica, doctor. ¿Ah? 4:30 4, vamos.
Bueno, mientras van, toman algo. Ya, me hace otra vez. Vamos. Ya me ganó. Ya, miren. Formación de nuevo bicarbonato. ¿Quién está acá? Fosfato. ¿Listo? Entonces vamos con el proceso. A ver. Ya. Vamos. Viene mi CO2. Se junta con el agua. ¿Qué va a formar? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Mi ácido carbónico se disocia en bicarbonato de hidrogenio. Bicarbonato se resuelve, hidrogenio sale. Pero viene un fosfato y se lo lleva. Por tal motivo, ese fosfato se va. Y el supuesto bicarbonato que tenía que haber entrado ya no entra porque básicamente ya tengo el bicarbonato aquí. A costa de un CO2 que entró y gracias a este fosfato que se captó a ese hidrogenio. A esto le llamamos nuevo bicarbonato. ¿Ya? Nuevo bicarbonato. Y bueno, básicamente, doctores, también tenemos otros amortiguadores que también me van a permitir formar, ¿cómo se llama? Amoníaco. Que si se une con hidrogenio forma amonio. Igual me va a dar nuevo bicarbonato. ¿Sí? Lean muy bien esta parte. En la reacción se coloca el ion amonio, acá está, y no el amoníaco, porque a pH fisiológico de 7.4 prevalece ¿quién? El amonio, aproximadamente 100 veces más. El pK de este supuestamente buffer, no lo llamo yo buffer en realidad, ¿cuánto es? 9.2. O sea, para que tú puedas separar este amonio, tendrías que tener un pH de ¿cuánto? 9.2. Algún día ustedes van a tener un pH 9.2 en su sangre. Con 7.8 ya están muertos. ¿Ya? Por eso es que no debería ser considerado como buffers. ¿Ya? A unos libros le llaman buffer, pero no. ¿Listo? Y observan acá, miren, sale mi amonio, el amoníaco, pero el amonio no sale. ¿Listo? Sale mi amoníaco. Y observan aquí, miren, el mismo proceso. CO2 y agua, último repaso, ¿qué forman? Ácido carbónico. Claro, en tenaza carbónica, ácido carbónico. Mi ácido carbónico se divide en bicarbonato y hidrogenio. Ingresa por acá, sale mi amoníaco con mi hidrogenio, se unen y forman amonio, y ese amonio básicamente se va. El hecho que yo me haya captado ese hidrogenio ya me ha permitido formar ¿qué? Nuevo bicarbonato. ¿Listo? Por tal motivo, doctores, el bicarbonato reabsorbido es importante, pero gracias a la acidez titular y gracias al amonio voy a formar nuevo bicarbonato. En pocas palabras, mi bicarbonato total va a ser todo lo que ya he reabsorbido más el bicarbonato nuevo que he formado. Eso sería ¿qué? Mi bicarbonato total. Repito, el bicarbonato total tendría que ser todo el bicarbonato que he reabsorbido más el nuevo bicarbonato que he formado gracias a mi acidez titular y gracias a la excreción de amonio. Esto es lo que el día de hoy vamos a hacer. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuánto es normalmente nuestra reabsorción en un día? Filtración, perdón, 4.320 miliequivalentes de bicarbonato aproximadamente. Es lo que filtramos. Y debería ser también todo lo que nosotros reabsorbemos. ¿Por qué, doctor? Porque es mucho que se reabsorbe el 99%. Casi es todo en su totalidad. ¿Listo? Y vean lo siguiente, doctores. ¿Cuál es la unidad de medida de la acidez titular? Bien equivalente. Miliequivalentes por día. Entonces, una persona que consume una dieta balanceada, el valor de la acidez titular promedio puede ser ¿cuánto? 20 miliequivalentes al día.
Se supone que ahora que vamos a hacer la práctica, sus compañeros tienen que tener esta cantidad. Doctor, ¿y si le sale 40 o si le sale 30? ¿Qué significa? Que tiene más ácidos. Preguntaremos, ¿qué has comido? ¿Eres carnívoro o eres vegetariano? Entonces, los vegetarianos probablemente no anden tantos hidrogeniones, los carnívoros sí. Entonces, vamos a ir comparando resultados y vamos a ver en función a la dieta que tengan. ¿Listo? Muy bien. Entonces, doctor, para calcular la cantidad total de ácido excretado, básicamente sería bicarbonato reabsorbido más la acidez titulable más el amonio. Es decir, 4320 más acidez titulable y el amonio. Si se han percatado, la acidez titulable en cantidad es muy similar a quién? Al amonio. Ambos tienen mucho poder juntos, ¿no? Muy bien, doctores. Eso sería lo mismo de las pompiadas, expliqué sobre esto. Y eso. Bien, doctores, preguntas. Creo que está claro. Estos razonamientos que hemos hecho, practíquenlo, porque a partir de ahora todo va a ser razonamiento con respecto a este tema. ¿Ya? Bien, doctores. No, yo voy a tomar esas series. Los demás que faltan. No, está.